Ya listo para el jale, suena la alarma y nada me vale. Me toca a mí presentarlo. Ay, mirá, llegó, ya llegó. Está acá, es el hombre de acero, el hombre duro. Igual voy a decir algo. Detrás de esa fachada de hombre duro, de acero, para mí que se guarda un corazoncito azucaradísimo. En el fondo. Sí, debe ser un peluchito. Ahí está, la música de peluche. El peluche de acero, el hombre de acero. Lautaro Fernández y Maidán. Muchas gracias y aprovecho para darle la bienvenida. Mira, se pone rojo el corazón. Sí, un poco sí. Te pusiste de... porque fue una presentación muy linda. Aprovecho para darle la bienvenida a Walter Alegre, que nos acompaña el día de hoy, que nos va a traer su columna luego de que hablemos ahora de la hidrovía. Ahora, Walter, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme a esta ilustre mesa. Bueno, qué lindo. Por favor, engalanás vos la mesa con tu presencia. Exacto. No es al revés. Hoy vamos a hablar de la hidrovía, obviamente es un tema de agenda. Y para mí, o en mi consideración, y por lo que estuve hablando también con algunas personas que entienden más de estos temas, quizás la privatización más importante que quiere llevar adelante el gobierno de Javier Milei, no solo en términos monetarios, sino en importancia y lo que tiene que ver con la soberanía, ¿no? Con respecto a la vía navegable troncal del Paraná, conocida como hidrovía. Antes de ir a las últimas novedades que hay, me gustaría hacer una reseña de lo que pasó últimamente con todo esto, que desde julio del 2021 la concesión de la hidrovía permanecía en manos del Estado a través de la Administración General de Puertos, la AGP, y cuando venció esa concesión durante esa gestión de Alberto Fernández, el manejo pasó a la AGP justamente, ¿no? La hidrovía tiene una extensión de 3.442 kilómetros que van desde el puerto de Cáceres en Brasil hasta el puerto de Nueva Palmira en Uruguay. Y lo que se juega ahí es nada más ni nada menos que el flujo de divisas de las próximas décadas. Y por eso recalco la importancia, porque el tramo concesionado, que estaba concesionado durante los 90, arranca esa concesión con el gobierno de Carlos Menem, que va desde el puerto de Santa Fe hasta el canal de Punta Indio, allí en el Río de la Plata, es la principal vía de entrada y salida del comercio internacional del país. El 80% de las exportaciones de granos pasa por ahí, además, bueno, del tráfico de los diferentes tipos de contenedores por la vía navegable, entre otras cosas, y si querés podemos incluir las drogas, ¿no? Entre otras hierbas. Sí, entre otras hierbas, que también, bueno, algunos lo han llamado, por ejemplo, en Paraguay, como el triángulo de la Bermuda de la cocaína, porque pasa por ahí, nadie sabe qué pasa, nadie la ve, y pasa por estos ríos que en definitiva terminan comerciándose internacionalmente. Por eso la importancia también, además de por la cuestión económica del tráfico del comercio internacional del país, para controlar justamente el narcotráfico, si es que hubiera voluntad política para eso. Entre 34.000 y 50.000 millones de dólares pasan por año por el Paraná. Es mucha plata. Estamos hablando de la deuda argentina, básicamente, con el Fondo Monetario Internacional. Si se quiere, si se controlara adecuadamente lo que pasa por ahí en términos monetarios, además de pasar cereales, aceites, oleaginosas, pasa también litio, por ejemplo, oro de San Juan, metales, bueno, todo lo que tiene que ver con la exportación de los recursos de nuestra región y particularmente de nuestro país. Por eso la importancia y por eso que esto no es solo una cuestión de comercio internacional, sino de soberanía nacional, porque un Estado que controla lo que pasa por ahí no solo evita la evasión o lo que tiene que ver con el narcotráfico, sino también tiene que ver con lo que el gobierno o el Estado Nacional puede captar en un momento donde faltan dólares de la divisa internacional a través del cobro de los peajes por la utilización justamente de esa hidrovía. Cuando vence la concesión en el 2021, el gobierno anterior, en un principio, había planificado llamar a una licitación internacional nueva, pero vio que dentro de las internas
lo podía manejar el Estado de manera eficiente, teniendo beneficios, en vez de dárselo a un privado que usufructe todo eso. Dice, che, lo podemos manejar nosotros, lo controlamos y además tenemos un beneficio de la entrada de los peajes que se cobran por cada barco que pasa por allí, y dejando de lado todo lo que tiene que ver con lo que pasaba con las concesionarias. ¿Qué pasaba? Los barcos pasaban con un muy escaso control. Solo una declaración jurada, firmada, diciendo lo que transportaba, bastaba. O sea, nadie controlaba que lo que vos declarabas que estabas transportando Te juro era que llevo realmente... 2 sí. kilos de pan, te juro. Ponele, y en realidad estás llevando otra cosa, o más cosas, estás llevando cosas Sí. de contrabando, lo que sea. Porque, Como hacen las mineras. claro, Es una declaración jurada. una declaración jurada y nadie mira, Además tiene que ver con la seguridad nacional ese río. por supuesto. ¿Cómo entregarla a manos extranjeras? Por supuesto. No solo a manos extranjeras en términos de, bueno, las que están concesionando y las que pican punta es una empresa belga, pero de la mano de Estados Unidos, que está muy interesado en que China no tenga mucho control o no esté interfiriendo tampoco en nuestras vías navegables. Bueno, básicamente esto, podías mentir en lo que estabas llevando, nadie te iba a controlar. Esto permitía la subfacturación, la triangulación, la evasión, el lavado en paraísos fiscales, bueno, un largo etcétera, que nadie controlaba en esta concesión. Y en el primer año de gestión estatal que se tuvo en ese momento, a través de la AGP, se tuvo un excedente positivo, es decir, entre lo que gastás para mantener la vía navegable y lo que ganás, de 29 millones de dólares que ganó el Estado. O sea que es un negocio que el Estado podría justamente utilizar para engrosar las reservas. ¿Qué significaba esto? Que el Estado era totalmente capaz de hacer el dragado y las obras y a la vez fiscalizar el lugar y encima tener una ganancia a favor de la República Argentina. Lo que está pasando en este momento, bueno, geopolíticamente, esto que nombrabas de las diferentes potencias extranjeras, Y ¿no? aportaba el equilibrio fiscal tan deseado en estos momentos. Exactamente. Exactamente. Es eso, mirá. Porque si hay algo que no da pérdida, es el peaje internacional a través de la hidrovía, ¿no? Igual que tantas otras cosas que este gobierno está privatizando y que tienen superávit. Hay un problema conceptual que contradice a los principios de este gobierno, que está a favor del dios absoluto, que es la propiedad privada. Exactamente. Privatizar el río Paraná es atentar contra la propiedad privada de todos los argentinos. Ujú. Sí, es exactamente eso, y además no solo están tan a favor de la propiedad privada en sí, en términos conceptuales, sino que en términos prácticos. ¿Por qué? Porque esta licitación tiene muchas sospechas de cómo se hizo la actual, la que se está haciendo ahora, en términos de que deja fuera a diferentes competidores que querían entrar a esa licitación y no lo pudieron hacer, entre ellas empresas de acciones estatales. O sea, no podían participar empresas que tuvieran que ver con el Estado, sea provincial o nacional, ¿no? Bueno, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Y de hecho también empresas privadas de Brasil, por ejemplo, no dejaron participar, para que se den una idea. Y bueno, obviamente Estados Unidos está preocupado por la influencia china y de Rusia en proyectos económicos estratégicos en la región. Es más, si recuerdan, hubo un conflicto con Paraguay hace unos años, en el 2022, Sí. por el tema de peajes, que detrás justamente escondía esta intención de Estados Unidos, en donde Paraguay tuvo un acuerdo en ese momento, donde un cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos se apostó en las orillas del río para supuestamente estudiar el comportamiento y navegabilidad del río sobre el territorio paraguayo, y aprovecharon y pusieron una base allí. Que en realidad era esto, para que no se metan China y Rusia en la región. En ese momento un gobierno quizá no tan, lo voy a decir en términos coloquiales, chupamedias de Estados Unidos como el de la hora, que en definitiva todo lo que hace es por orden de Donald Trump, que a la vez le salvó las elecciones de medio término, como ya sabemos. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, vamos camino a esto, a la mayor privatización de este gobierno con la empresa belga Jan de Nul, que ganó la licitación, o eso parece, porque en la tercera etapa de la licitación que se hizo esta semana, empató en la oferta junto con otra empresa belga que se llama DEME, es Dredging
perdón por el inglés, No, está bien. Environmental and Marine Engineering, o algo ¿Por así. qué nos tienen que traducir? Yo prefiero a los españoles que dicen viste que leen así. Cuando no, yo por lo menos lo empleo así, cuando no sé el idioma, lo castellanizo. Ay, yo también bueno, soy está tan bien. mala, hago lo mismo. Porque soy tímida. Bueno, Jan de Null es la que ganaría porque si bien la oferta económica es la misma de estas dos, la primera tuvo mayor puntaje en lo que sería la parte técnica. Qué casualidad, 2 belgas. Dos belgas. Ningún otro, ni Holanda, ni... No, ninguno otro. Dos belgas. El dragado y modernización de la ruta se supone que demanda una inversión de 10.000 millones de dólares, pero en los 25 años de concesión se estipula un mínimo de ganancia para la empresa que lo concesione de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares que podrían ser de la República Argentina. O sea, estas empresas están tan interesadas. Macri estaba interesado también, hay que decirlo. Cuidado con la letra chica porque a veces el Estado garantiza esa ganancia. Si no se llega, el Estado se lo da. Bueno, eso no tengo ese dato, pero eso ha pasado con varias Con las concesiones. autopistas que hizo Macri. Por ejemplo. Que además estaba metido en el negocio, ¿no? Además de hacerlo por esa vía. Pero bueno, Macri estaba interesado en esto. O sea, que tantas empresas estén interesados en esto es porque hay un negocio detrás. Si fuera pérdida, no estarían licitando. Son 3.000 millones mínimo lo que se espera en 25 años de concesión, que además pueden estirarse 5 años más con opción que da estas cláusulas de licitación. Jan de Null siempre estuvo cercano de los hermanos Neus, que por ahí los conocen por la gaseosa, más que por otra cosa. La gaseosa Neus, Juan y Patricio, y que son muy, pero muy amigos de Santiago Caputo. Se conocen de muy chiquitos, desde los 5 años, cuando jugaban allí por las calles del country Martindale, así se llama Martindale. El Martindale. Es decir, Martindale. Martindale, de Pilar, se conocen y jugaban allí por las calles. Y desde que asumió Milei pasaron a tener una sola, por ejemplo, distribuidora eléctrica en la Patagonia, a operar casi toda la cadena eléctrica del país con la generación, transporte y distribución. Se fueron quedando con diferentes negocios por parte del Estado a raíz de estos vínculos que tienen, en particular con Santiago Caputo. Además, bueno, obviamente hay contraprestaciones. Son uno de los grandes aportantes de la Fundación Faro, ¿no? Este think tank, como le dicen ellos, de ultraderecha que dirige Agustín Laje, y que hay sospechas que de ahí saldrían parte de los sobresueldos que cobran también los diferentes representantes del gobierno. Las cascadas y todo eso. Pensaba que un nombre que está como tapado, mirá ahora el escándalo con Martín Menem, es uno de los nombres que sale en esos tweets del supuesto Rufus presidente. Bueno, sí, se achaca esa cuenta a gente de Martín Menem. La cerró la cuenta, hay que decirlo. Sí, La Rufus cerró no existe más. No existe más Rufus. Ayer, no sé qué tan real es o no, lo nombraba Fabián Wallman, que estaban viralizando en redes una foto de un recorte diario de Carlos Menem con un perro que se llamaba Rufus. Lo que hace ese vínculo sanguíneo quizás más cierto en cuanto al manejo del Twitter o de esa cuenta de Twitter. Pero cuestión que por un lado reciben, por el otro te financian la Fundación Faro, que a la vez no declara de dónde saca la plata, y puede ir repartiendo diferentes tipos de cajas a lo largo y ancho de lo que tiene que ver con la batalla cultural libertaria. Pensaba, ¿no?, en esto que estás diciendo sobre los negocios, ya pasó con el macrismo, ¿no? Pertenecer tiene sus beneficios. Claro. Porque todos estos contactos infantiles, jugamos a la pelota, vamos a tal escuela, ya no estamos hablando del Nacional Buenos Aires, ya no estamos hablando del Mariano Acosta, sino que las relaciones son dentro de los country. Es re interesante esto para dentro de unos años. La nobleza que pautaba casamientos ya de chiquitos. Sí, digo, pero qué importante. Por eso cuando las clases medias dicen que mi hijo me mato porque mi hijo vaya a esta escuela, ya no tiene que ver con la condición de que la escuela es buena, no me mato porque vaya a la Nacional de Buenos Aires, sino una escuela donde sus amiguitos sean esta clase, porque el poder se va, los negocios se construyen en a ver, los hijos de los que, a ver, Macri, por ejemplo, que bueno, es rico de segunda, tercera generación, no es que viene de... Segunda. No es una Bullrich. Segunda. Bueno, segunda generación no es que viene de no es un Bullrich, No. pero construyeron su poder a base de estas relaciones. Por ejemplo, Ángelo Calcaterra
tuvo su beneficio por ser tan cercano a Mauricio Macri en su momento. Pero el Cardenal Newman sacó, a ver, Claro. Nicky Caputo, o sea, los Sí. Caputo los sacamos de ahí, Por del eso. Cardenal Newman. Todos los millonarios, los nuevos y los viejos, como Sí. los Bullrich, lo hicieron a través del Estado. Los Bullrich en el caso de apropiarse de las tierras de la conquista del desierto, Sí. de tierras robadas. Los Macri a través de la dictadura, por ejemplo, tuvieron Con el muchos Estado, negocios, la autopista sí, panamericana la hicieron con el también. Estado y ahí hicieron parte de su gran fortuna. Después Maliva. después le Sí. pagamos. Maliva, le el pagamos- correo. A Macri le pagamos las deudas todos nosotros con Caballo también. Bueno, sí, Pero, es verdad. pero también hablo de nuevos ricos, porque por ejemplo la familia Neus venía de las gaseosas, digo, de ricos de trabajo. Mm. Pero codeándose con esto, los negocios se pueden diversificar. A eso voy. Sí, siempre es una ventaja tener estos contactos que justamente se van formando Exacto. en lugares de alta sociedad donde saben que son los que tienen un poder importante y que pueden traccionar diferentes mecanismos. Y más cuando llegan, además, esto es lo que hablamos siempre, cuando están de los dos lados del mostrador, o sea, tienen el poder económico y a la vez el poder político, es un lugar ideal para que florezcan sus negocios personales, ¿no? Sí. Y sin dictaduras, que siempre han sido los militares quienes han defendido esas cosas, hoy todos estos ricos sí se están lanzando a la política. Claro. Bueno, claro. No, los nuevos ricos. Nuevos ricos, de No, tal- nuevos ricos no. Los multimillonarios actuales, Sí. si se quiere, los más multimillonarios que en general están ligados a lo que tiene que ver con la tecnología, porque estos neus no son de alto perfil, no los conocemos mucho. No, digo, pero son millonarios. A Sí. ver, comparado con cualquier persona, son millonarios. Igual que él, Grobocopatel, digo. Sí. ¿Cómo todo esto se lanza a la política? ¿Cómo? Bueno, ahora los millonarios o los pudientes están dentro de lo que es la política. Eso va a ser un fenómeno que en unos años lo vamos a ver cada vez más. Por eso no hay militares, no hacen falta. Ya gobiernan directamente ellos. Sí, sí, es verdad eso. No, y hay también cosas que. A ver, un Paolo Roca no era de muy perfil, hacía su negocio con el Estado, todo, pero no era muy de perfil alto. En cambio, hoy tenés al tipo más rico del país, que es Galperín, o tenés a Elon Musk, que es del mundo directamente, con un perfil altísimo, hablando de metiéndose en la política, hablando de política, teniendo injerencia, sobre todo Elon Musk, que Nunca tiene con- poder para ingerir en diferentes democracias del mundo. Nunca vimos a Pescarmona, no Por conocemos eso. a Bulgeroni, no sabemos quién es Pablo Roca, Pérez Compac, no tenemos ni idea de su cara, Claro. digo, millonarios nuevos, digo, bueno, del siglo XX, que no tenían tenían injerencia en la política. pero Sí, no la tenían, pero por abajo. Claro, y ahora la injerencia que los puedes ver en canales de streaming, en Twitter, en los lugares más insólitos. O sea, Galperín se pelea con un 4 de copas. Yo no me lo imagino a Pérez Compán discutiendo con Lauti. No. En Twitter, en cambio, yo puedo hablar con Marcos Galperín y Sí, te decirle puede todo decir- lo que pienso y me puede responder tranquilamente. Exacto, dice vos obviamente. que- eso Y me se puede reír de sorprende. una jubilada en Twitter y hacerlo con tanta impunidad, ¿no? Como vimos hace poco que se rió de una jubilada que no podía acceder a los medicamentos y a la comida. Pero bueno, esa es la situación actual. Exacto. En cuanto a el tema judicial, para ir cerrando, de lo que está pasando en este momento con esta licitación, el 15 de mayo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez, emitió un dictamen enumerando una serie de irregularidades en el proceso de licitación. Ya nombramos esto de que dejaron afuera a ciertos actores que querían licitar, como empresas con acciones del Estado o de algunos países que no les interesaba que se metan allí. Pero bueno, es esto: limitación a la participación de algunos competidores, omisión de la evaluación de impacto ambiental, es decir, no le dieron bola a los diferentes informes de cómo tienen que hacer el dragado para que no impacte negativamente a futuro, distorsiones de la forma de evaluar la oferta y limitación a la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes, entre las cosas que esta investigación denuncia como irregularidades. Pero a la vez el fiscal Guillermo Marijuán, viejo conocido, rechazó el pedido de medida cautelar que presentó a raíz de este informe la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que pretendía suspender de manera inmediata el avance de la licitación, cosa que no se ha podido hacer, ya que Marijuán desestimó y rechazó el pedido de esta medida cautelar. Así que el gobierno nacional avanza en algo que por 25
en la mínima, o 30 años, no va a tener a todos los argentinos viéndola pasar por adelante sin ver un mango al utilizar, como bien dice Alegre, un río que es de todos nosotros. Me acuerdo de la vuelta obligado, Ajá. cuando Rosas impidió que pasen los buques, intentó impedir, pero fue una épica, los buques ingleses y franceses, ya cuidando ese patrimonio que es ese río. Claro. Hoy dependería de cuánto controlen aquel que gane la licitación. Hoy Rosas podría decir haré en el desierto, como dijo Bolívar. Y con esa frase cerramos esta columna. Vamos a escuchar... ¿Qué vamos a escuchar? El terco de la renga. Me encanta la renga. Escuchemos El terco. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.